de la proyección en la temporada y en el infantil entendiendo qué es lo que simboliza, ya sea dentro de ese plantel, de ese equipo o de ese club justamente, ¿no? Esto ya sea desde charlas grupales, individuales con los padres, o ya sea cualquier herramienta que se les pueda surgir que aborde, ya sea en el equipo, pero sobre todo en los jóvenes que están presentes en esa cancha, en ese campo. Por eso, entendiendo una estructura de juego, sale un nuevo concepto, ¿no? Porque parte de esa variable que hace que perdure en el campo, algo que me gusta decir es que lo genera tanto ya sea colectivo o individual. ¿Qué cosa? La motivación, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar hoy. La motivación, como dije, entendiéndolo desde lo colectivo y desde lo individual. Si tenemos que dar como un padre o quien empezó a elaborar este concepto, no sé si algunas los escucharon, fueron ni más ni menos que Roger y Maslow, ¿no? Aquellos profesionales y dedicados a la salud mental desde el ámbito clínico para justamente comprender qué, qué desean las personas, ¿no? Desde su generalidad, y qué es la fuerza genética que los empuja, ¿sí? A seguir con ello, porque una motivación no solo se basa en lo que quiero, sino en cómo le doy esa continuación también, ¿no? Por eso está bueno preguntarse, ¿no? Ya sea desde el rol que ya tienen o que tengan ustedes el día de mañana, ¿cómo podemos trabajar esa motivación dentro del deporte, ¿no? Y ya sea subdividiéndolo a su vez, buscar ese rol del jugador en el jugador, perdón, y en lo personal, ¿no? Por eso, a mi forma de ver, dentro desde el ámbito deportivo, está bueno poder ver que la motivación es necesaria siempre y cuando qué, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar la motivación y cuándo tiene que estar actuando por sí misma? Esto es, cuando aparece a mí y ahí Cam me gusta dividirla más que nada, si se quiere decir en tres, ¿no? No es tan así igual, pero para que se entienda. Siempre es necesario ver en qué momento se presenta la motivación, ¿sí? De cada jugador y a nivel como plantel, ¿no? Si hablamos de plantel o de equipo, ¿no? Podemos hablar desde la temporada, desde la competencia, desde los partidos. Si hablamos de jugador, en qué momento un jugador se encuentra más motivado. Esto que hablábamos en las primeras clases, que hay jugadores que entrando en el segundo tiempo rinden más que un partido completo. Y poder trabajar esa motivación individual o más que nada y a su vez colectiva, en qué momentos es necesario presentarla, ¿sí? Por eso acá sí está bueno hacer como ese trabajo fino de saber con qué jugador puedo, más que contar, porque sería como una palabra muy extrema a mi gusto, ver con cada jugador en qué momento le puedo dar su uso más propio a esa motivación o eso enérgico que emana de él, ¿no? Y por eso, a su vez también, ¿qué pasa? Y otra cosa que se puede ver de manera individual es dónde, y ya sea colectivo, es qué puedo evaluar de esa motivación. Porque muchas veces pasa que esa motivación, que ya lo vamos a ver en un ratito, ya sea, puedo decir, tiene su salida correcta, ¿no? Que es pudiendo lograr lo que se proponga, y muchas veces no. Que a eso es lo que, entre otras palabras, se llama como impulso, ¿no? Eso que uno está tan motivado que lucha por todas las pelotas, se tira a barrer todo. Y parte de eso no es que a mayor energía, mayor motivación, sino a mejor distribución de esa energía, poder tener una mejor motivación alguna, si se quiere decir, ¿no? Bien. Por eso, la motivación, chicos, juega un papel crucial, a mi forma de ver, en el rendimiento de los deportistas, ¿sí? Y a la larga en el equipo. Por eso, está bueno ver, como les dije, qué motivación grupal se va a presentar en el plantel, ¿no? Y a su vez, justamente, qué motivación individual tienen cada uno. Cuando hablo desde esta forma es cómo, en qué medida o en qué volumen se presenta, ¿no? Si hay una motivación más pasiva, más activa, más esporádica, constante, ¿no? ¿Cómo podemos ver cuando uno, ya sea desde el ánimo, desde las ganas, de la voluntad y demás, qué es lo que se presenta, ¿no? En cada equipo y jugador. Por eso, cuando hablamos de motivación colectiva, vamos a entender qué dinámica tienen de juego. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque, ¿no?
cuando hablamos de dinámica, ¿qué es? Si se escuchan, si se entienden, se buscan entre ellos, ¿no? Por eso está acá es donde más está bueno evaluar qué posición o qué rol, como les decía hace un ratito, van a tener cada uno, ¿sí? Y que no terminan siendo solo 11 jugadores que van para adelante, sino que hay un dinamismo, una cohesión de grupo, ¿sí? Entre todos a su vez, ¿sí? Y cuando hablamos de motivación individual, lo vamos a entender desde qué propósito y sentido tienen en el club, ¿sí? O en el equipo. Esto es ya sea desde lo que justamente van a querer ustedes o el día de mañana, y el jugador quiere decir de parte del equipo, ¿no? Y viceversa a su vez. ¿Qué quiere decir esto? Acá es donde, entendiendo el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo tener una charla con un futbolista mayor que con un futbolista infantil, pero siempre está bueno, entendiendo la contextualización de la misma, ver qué se busca en ese contexto, ¿no? Si es un futbolista infantil, poder hablar con los padres, desde qué propósitos como padres quieren que su hijo tenga en el equipo, en el club, con el niño a su vez, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está jugando? A veces está esa ideología, ¿no? Implícita de que hay que hablar todo con los padres. Bueno, con los chicos también está bueno ver qué es lo que buscan entre ellos, ¿sí? ¿Son contestaciones en base a su forma de ver las cosas? Sí, obvio, pero desde ya está bueno poder tener una mirada amplia, ¿no? Y mismo también, bueno, en el fútbol mayor, entendiendo ya sea con el club o en este caso el equipo, sabiendo qué propósito tiene él y qué herramientas se pueden llegar a brindar de todo esto. Porque a veces pasa que, bueno, ya sea alguna de las partes que desea algo en particular, que la otra parte no lo puede lograr, ¿no? Por eso, si tengo o tenemos que definir la motivación, ¿sí? Es un rasgo que emerge de la personalidad, ¿sí? Como habíamos visto las otras. Hola, buenas noches, gente. Disculpe la hora que recién Hola entro. Manuel, ¿cómo estás? Me asusté. Gracias por unirte. No, nada. Em, Justamente la motivación es un rasgo, ¿sí? Que emerge de la personalidad. Eso es una definición simple, pero que para entender que es algo, como habíamos visto en las clases anteriores, que emerge de uno, ¿no? Esto que hablamos, por eso al principio, de lo voluntario y lo involuntario, ¿no? Ahora, cuando hablo de rasgo, ¿qué entendemos por rasgo? Es que justamente es una cualidad, ¿sí? Y con base de índole involuntaria del ser humano, ¿sí? ¿Esto qué va a querer decir? Que la motivación se va a presentar siempre, solo que, depende del contexto, en mayor o menor escala. ¿Por qué digo de base o de índole involuntario? Sabiendo que hace un ratito les hablé de estructura voluntaria e involuntaria, que justamente ahí es donde aparece si se quiere decir, la caracterología de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Actitud, temperamento y demás, ¿sí? Son cosas que obviamente heredamos, que tenemos la cualidad de ser. Esto con los futbolistas, con el fútbol infantil se puede ver mucho, ¿sí? Si tuvieron o tienen la oportunidad, porque bueno, uno sabe, hablando con aquel referente, sabemos con qué nos estamos encontrando, ¿no? Por eso, justamente, si no, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo detectamos esto? ¿No? ¿Cuándo va a haber a mayor o menor escala una motivación presente? Es necesario justamente indagar qué rol va a ocupar el fútbol en su vida. Esto en todos los aspectos, ¿sí? Obviamente siempre con cada edad va a ser desde una mirada distinta, pero ¿qué pasa? No por una cuestión de cuantitatividad, si se quiere decir, no por algo cuantitativo, sino más desde un enfoque justamente ¿qué? Cualitativo, chicos. Esto va a ser ya sea desde el compromiso como la pluralidad de la vida que puede llegar a tener. ¿Qué rol va a ocupar? Y esto está bueno poder verlo para así que tener en contexto qué puedo yo pedirle a ese jugador, ¿sí? Por eso va a decir que cuando hablo de pluralidad de vida, ¿qué es? Que si el fútbol es lo único o incluso lo más importante de su vida, va a generar una dependencia en eso, no importa la edad que sea, y a la larga que se va a aferrar a algo que más se aferra, más frágil se convierte. Y ahí, como lo hablamos alguna que otra clase y lo vamos a seguir hablando después, y más frágil se vuelve un paso en falso y todo se decae, ¿sí? Por eso es lo que uno no tiene que dejar que ocurra. Obviamente, uno se puede preguntar, bueno, pero no podemos estar en todos lados, ¿no? Sí, es verdad. Por eso, pero siempre y cuando ustedes tengan la conciencia tranquila de que pudieron tener esa llegada,
Después lo que ocurre es lo que ocurre. Llámenlo, es fútbol, es el deporte, es la vida. Pero siempre está bueno poder saber que uno hizo su parte, ¿no? Porque justamente que si ocurre esto frágil, este aferramiento, el síntoma más cercano a eso que es, ¿sí? La frustración, por ende el estrés, y algo que vamos a hablar al final de esta cursada, ocurre ese vacío, ya sea existencial o emocional, ¿no? Por eso, como cuando hablaba antes de que la motivación es un rasgo que emerge de la personalidad, cuando entendemos de aquello que emerge de la personalidad, ¿sí? Es, como bien les dije, justamente algo involuntario, ¿no? Como dije, ¿y qué pasa? Está bueno poder ver que está por fuera de nuestras manos. Entonces, entendiendo este concepto, podemos ver que la motivación no va a nacer del deporte, sino desde ya sea la persona que lo esté ejerciendo, entendiendo su ámbito también, ¿sí? Porque como les decía hace un ratito, ustedes pueden promover eh, una, tener una buena llegada con el jugador, tener un desempeñamiento positivo, pero sin embargo, de un día a otro, se termina, se- justamente se termina desmotivando, se frustra, se estresa. Esto lo podemos ver en muchos ejemplos del fútbol argentino, muchos, muchos. Y que justamente ahí es donde uno dice, hice algo mal, hay algo que faltó. Y a mí algo que me gusta responder a eso es no, no faltó nada y no es que hiciste algo mal, sino que a veces está bueno poder entender que siempre y cuando ustedes tengan eh, el contexto o el encuadre que tienen que hacer desde el rol que les compete, después hay cosas de la vida que van a ocurrir y que eso está bueno poder decir eh, hasta acá, ¿no? Con el hecho de que, bueno, hice hasta donde pude, ¿no? Bien. ¿Hasta acá todo bien? No escuché nada hasta ahora. No, no tengo por qué escuchar, pero capaz si quieren hablar algo, bienvenido sea. Hasta acá todo bien, ¿no? Perfecto. Y Buenísimo. yo recién entré. Buenísimo, Manuel. Genio. Yo también recién entré. Bueno. Hola chicos, hola profe. Hola Cecilia, gracias por conectarte. Hola, Valen, ¿cómo están? Entramos hace casi 15 minutos, pero no quisimos molestar. No, por favor, no molestan. Bien, bueno, siguiendo justamente con esto, cuando justamente esto es hasta ahora lo que venimos hablando es de eso que... Cuidado con esto, ¿no? Mira. ¿Cómo, Manuel? No, perdón. Ah, tranqui, no pasa nada. Hasta acá venimos hablando justamente qué pasa si la motivación no actúa, ¿no? O cómo se tiene que operar. Bueno, está bueno preguntarnos justamente qué es lo que sí, ¿no? Cuando la motivación opera y termina teniendo sus frutos. Si está motivado, ya sea como sí, sobre todo, más que como jugador deportivo, va a tener potencial a poder rendir y tener un mayor bienestar en el plantel. ¿Por qué digo potencial a rendir? Porque después, obviamente, por más que tenga un jugador esté motivado para lo que tenga que hacer, después la proyección deportiva es lo que le va a generar o lo que le va a ir construyendo ese trayecto o esa motivación misma, ¿no? Eso está bueno decir. Por eso eh, uno tiene que indagar, como les dije hace un ratito, qué es lo que lo motiva por fuera, ¿no? Pero que eso entendiendo que ustedes lo que trabajan la motivación es desde el adentro, ¿sí? Porque para saber a qué jugador estamos dirigiendo, está bueno saber con qué persona nos toca dirigir, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, siguiendo lo que dije hace un ratito, ¿no? Creo que fue un poco acotado, em, ¿cómo podemos trabajar la motivación? Eso es un buen tema. Porque, como dije hace un ratito, la motivación es en base a la persona, no al deportista. Pero ¿qué pasa? Entendiendo el rol que tienen ustedes, está bueno saber qué cosas pueden llegar a abordar y qué es lo que capaz sí a ustedes les compete interactuar, ¿no? A mí me gusta dividirlas en tres, la motivación, cómo trabajar la motivación. Lo puedes ver, lo pueden ver desde 100 maneras, ¿sí? Pero estas tres justamente son que ahí vamos a hablar de cada uno, ¿no? El enfoque de metas, ¿sí? La motivación humana de por sí y la autodeterminación que puede llegar a tener cada uno como persona dentro del deporte, ¿no? Cuando hablamos justamente de autodeterminación, es ver qué autonomía tiene
dentro de la cancha, ¿sí? Con el club y los jugadores. Repito, dentro de la cancha, con el club y los jugadores, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque que puedan justamente buscar y desarrollar sus posiciones. Que no solo por ser un defensa central, lo único que tengo que hacer es despejar la pelota, ¿no? Esto es, y acá obviamente se puede ver hilando fino, si se quiere decir, desde que, con qué edades nos encontramos. Bueno, depende obviamente qué contexto. Si hablamos en el fútbol mayor, vamos a buscar desarrollar sus posiciones, ¿no? Sabiendo que pueden seguir encontrando más. Y si hablamos en el fútbol juvenil, está bueno poder ver que trabajar más que nada para que se sientan autónomos dentro de la cancha, la unión de equipo, ¿sí? Que esto que hablaba, me acuerdo de la clase anterior, que no solo, que no solo los volantes van a atacar, sino que uno avanza y retrocede como equipo, ¿no? Para que justamente poder aprender cómo es jugar con otros 10 jugadores en la cancha. ¿M? Por eso, acá es donde a mi forma de ver, vuelve a trabajar de nuevo el concepto de competencia, ¿sí? Porque a veces se van a presentar, y ahí lo vamos a hablar un ratito también, metas a cumplir y para desenvolver todos los objetivos posibles. Y ahí es donde siempre uno tiene que evaluar en qué instancias uno puede desarrollarse, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para no hacer tanto palabrerío? Pasa mucho en los clubes profesionales que hay arqueros de copa, ¿no? Viste que juegan en una competencia más importante y otros de liga, ¿no? Hay planteles que rotan mucho, hay algunos fijos, ¿no? Entender qué propósito tienen dentro del club, porque parte de la autonomía en la cancha no es que puedo hacerlo mejor y que puedo rendirlo mejor, sino saber en qué momentos tengo que rendir de la mejor manera posible y en qué momentos tengo que funcionar sobre todo como equipo. Porque cuando hablamos de equipo no es que los 11 la van a descoser, sino que saber de que capaz, ya sea en un partido, en un evento, en una jugada o lo que sea necesario, dos son los que más se van a mostrar, pero los 11 actúan como equipo, ¿no? Esto viendo en el fútbol juvenil. Y después, entendiendo también que puede pasar en el fútbol mayor, entender que esa competencia sana, mente hablando, es poder ver que las posiciones no tienen su fin, pero que también puedo tener mi posición dentro de la cancha, de ser necesario. Entendiendo las extremidades, ¿no? Pasa que cuando no hay una autodeterminación, eh, puramente hablando, no sé, el, 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 el 7 termina jugando de central por poco. Porque como no hay una unión o dinamismo de equipo, ahí es donde lo único que se ponen en mente es que no nos meta gol y es saber de qué rol tiene cada uno, entendiendo que funcionamos como equipo, ¿no? Por eso una buena autonomía va a esclarecer el camino a poder sentirse más motivados en el deporte, ¿sí? Porque sé que tengo que rendir y que sé que si me equivoco es para entender de que después qué manera lo tengo que hacer, no cómo no lo tengo que hacer. Porque eso es algo que nos pasa mucho eh, a la hora ya sea de dirigir un deporte o ejercer un deporte, es que viste que uno se dice mucho esto de aprender de los errores. Bueno, algo que me gusta hacer es aprender de las acciones, ¿sí? Que uno hace dentro de la cancha, ¿sí? Porque si no, es como que nos centramos en el error y el error hay que tenerlo como algo a la par, ¿sí? Pero entendiendo que qué es lo que tengo que cumplir, ¿no? Por eso siempre está bueno que teniendo una buena autonomía va a ser muy difícil, entendiendo el contexto, que se frustren los jugadores porque sabemos qué es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Por eso a continuación eh, o desencadena o que está bueno poder hablar esto que había dicho de la motivación humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque retomando lo que estamos diciendo, aquellos intereses o valores de vida que tengan por fuera del deporte es lo que nos van a motivar como persona, sabiendo que podemos trabajar de una mejor manera en el club, ¿sí? Entonces, desde el rol que les compete a ustedes, está bueno poder ver que, entendiendo esto que hablabas un ratito, de qué propósito le doy al jugador, ¿sí? Sabiendo qué contexto tiene. ¿Qué quiere decir esto? Y entendiendo obviamente la competencia sanamente hablando, que si un jugador está pasando un mal momento por fuera de su vida, yo tengo que tener en contexto qué le voy a poder llegar a pedir, ¿sí? Por más que, y no por una cuestión, volvemos a esto, ¿no? De lo cuantitativo,
de que, bueno, pero si me está teniendo un mal momento en su vida, pero me rinde, listo, yo no me doy bola. No, es poder unir las cosas sabiendo que esto no es una obligación, sino que qué es lo que puedo llegar a dar. Y lo mismo en viceversa, ¿sí? Que si yo sé que tiene, pasa en el fútbol profesional, motivos personales que indican que este partido va a ser mejor rendir de esta manera, sabiendo que después su rol en el equipo es otra, ¿no? Pero está bueno poder ver esto de qué motivación tienen, como bien les dije hace un ratito, como personas para ver qué es lo que pueden desempeñarse dentro del deporte, ¿sí? Y por eso como último, y acá es donde me gusta hablar de dos autores que son los que profundizaron el concepto de motivación de Roger y Maslow dentro de la psicología deportiva, que es el enfoque de metas, ¿sí? Propuesto por Ames y Archer, ¿no? ¿Qué implica esto? Es poder visualizar justamente las metas que exige el club como las metas personales de cada uno, ¿sí? Esto no, a ver, esto obviamente son en contextos donde no pasa en todos los clubes, no pasa en todos los equipos, pero siempre está bueno poder tener una llegada de, esto como dije hace un ratito, de qué metas tiene cada uno y de saber qué podemos buscar en común, ¿sí? Por esto uno obviamente, teniendo esta llegada, uno se da cuenta si se puede compatibilizar las metas, ¿sí? Por eso pasa mucho que jugadores que se fomentan que si la meta es más por lo cuantitativo, de que no sé, de tener más minutos, de poder dar el mejor gol. Bueno, ustedes lo pueden tener en cuenta. Está bueno poder esclarecer de que también las metas que ponen como jugador se puedan impregnar en el club, ¿no? Porque si no, ahí es donde empieza la competitividad no sana y que hace que no sientan ese dinamismo como equipo, ¿no? Por eso, haciendo como un breve repaso, tres formas para trabajar la motivación es esto: la autonomía de los jugadores en el equipo y del equipo con los jugadores, ¿sí? La motivación humana que tiene cada jugador dentro del club y el propósito de poner un enfoque de metas, ¿sí? ¿Qué enfoques de metas podemos llegar a relacionar para el club en sí, ¿no? Ahora, estas tres formas de trabajar o de fomentar la motivación, hay que darle cierta practicidad, porque fácil es decir qué es lo que tenemos que trabajar sin saber qué podemos hacer como roles o como ejercicios, ¿no? Acá vamos a lo mismo, ¿no? En un principio me gusta clasificarlas en tres, pueden verlas en 700 maneras o como lo quieran ver ustedes, ¿no? Pero algunas aplicaciones prácticas que a mí me gusta hacer son tres, ¿no? Establecer metas claras y alcanzables, fomentar la autonomía y el control, como habíamos hablado, ¿sí? Y generar un clima de apoyo emocional. Vamos a ir hablando una por una. Cuando hablamos de metas claras y alcanzables, es justamente enseñarles a ayudar o ayudarlos a los jugadores a que establecer metas tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Relacionándose con el rendimiento y desarrollo personal. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces es preferible, ¿sí? Proponerle a cada jugador una meta, ¿no? Una meta en particular, ya sea a corto plazo o a largo plazo, que darle 700 indicaciones, ¿sí? Que tienen que hacer para el club o en el equipo, ya sea en esta temporada, perdón, no sé, en este semestre, como en toda la temporada, ¿no? Cuando hablamos obviamente de una meta a corto plazo, no sé, em, efectividad de pases, qué sé yo, eh, dinamismo en el equipo, ¿no? Esto que hablamos, cosas que se puedan demostrar en la cancha, ¿no? Y después, si es una realidad que a largo plazo suele tener una proyección más numérica, si se quiere decir. Por eso mayormente las metas a largo plazo suelen ser habladas en equipo, ¿no? De qué es lo que se busca, ¿sí? Que ahí es donde sí, por más que yo diga que todo es motivación y ganas de jugar, ahí sí aparecen los resultados que uno espera tener a largo plazo. A corto plazo, a mí algo que siempre me gusta sugerir, que sea la llegada individual, ¿no? De qué es lo que se propone a cada uno. Y después a largo plazo saber qué es lo que se busca también, ¿sí? Por eso, para poder tener esto claro y alcanzable, está bueno, como les dije, fomentar la autonomía, como habíamos hablado hace un ratito, y a los controles. Y a los controles mismos de poder decir, no quiero más, ¿no? Esto de la competencia no sana. Y esto es que puedan que crean ustedes mismos un ambiente donde los jugadores puedan sentir que tienen el control sobre su entrenamiento y rendimiento.
¿Qué quiere decir esto? Que puedan hablar por sí mismos y que no solo sea como un monólogo de ustedes, sino que pueda haber un feedback de qué es lo que escuchan o qué es lo que ven ellos. El feedback no quiere decir que los jugadores los vengan a corregir ustedes, ¿no? Sino de que saber qué dos cuestiones se ponen en juego. Porque el diálogo no, si no promueve, esclarece, ¿no? Y por último, como a mí me gusta decir, es generar un clima de apoyo emocional, entendiendo obviamente el que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esto es desde lo que justamente un entrenador está bueno poder crear un ambiente donde me sienta respaldado independientemente de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador se sienta escuchado, acompañado, ya sea por el equipo, por ustedes, ¿no? Y saber de que puedo hablar lo que me está pasando no viéndolo como una búsqueda de respuesta, sino que puedo saber que uno puede ser uno mismo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, ya sea del cuerpo técnico o los jugadores, van a surgir cuestiones que ustedes no van a saber cómo confrontarlas a la situación. Y eso es lo que está bueno fomentar. No todo tiene que ser resuelto por ustedes. Por eso siempre está bueno poder entender que hay un cuerpo técnico, que hay un manager, psicólogo deportivo y demás, ¿no? Por eso, si tenemos que hablar de una aplicación práctica, son estas tres como herramientas, si se quiere decir, que son, como dijimos, establecer metas claras, fomentar la autonomía y el control, ¿sí? Y por último, generar un clima de apoyo, ¿no? Emocional, lo más importante, ¿sí? Ahora, si lo llevamos justamente a un ejercicio, me gusta dividirlo en dos, pero a la larga es uno, ¿no? Estos son la dinámica de grupo y poder tener una evaluación de cada jugador, ¿no? Son dos. Cuando hablamos de dinámica de grupo, es que puedan trabajar en equipo para desarrollar planes de motivación en diferentes tipos de competencias, ya sea de manera individual y colectiva. Y cuando hablamos una evaluación de cada jugador, es ya sea presentándoles de manera proyectiva o educativa, si quiere decir también, casos de deportistas o equipos famosos sobre algún tema en particular, ya sea motivación, competencia, autonomía, frustración, eh, lo que me gusta decir a mí, es la falsa cohesión de grupo, ¿no? Distintas situaciones que se pueden mostrar, ya sea siempre acompañado con un director técnico, un psicólogo deportivo, para poder visualizarlo, ¿no? De manera más simple y que ustedes como entrenadores puedan eh, analizar cómo manejar la motivación en diferentes momentos de la carrera, ya sea de cada jugador y de que saber con qué me estoy enfrentando y ellos con qué cosas se pueden llegar a enfrentar. Porque muchas veces pasa que si no lo ven, por más que lo escuchen, si no lo ven, a veces que a los jugadores no es que no les termina quedando claro, sino que a veces es comprensible viéndolo más en algo más vívido y que esté cercano, más que algo lejano, ¿no? Pero bueno, por eso, chicos, lo que más quiero de todo el tiempo que vamos ahora de clase, que es que entiendan que la motivación no es algo fijo, ¿sí? Es un proceso dinámico, ¿sí? Que se adapta o que se debe adaptar, a mi gusto, a las situaciones que ocurren dentro y fuera de la cancha, que ocurren dentro del club, del equipo, ¿sí? Que le ocurre a las personas mismas, ya sea como deportistas o como personas de por sí, parte de ese club, y el contexto que surja en cada momento, ¿sí? Por eso lo mejor de todo esto es crear estrategias motivacionales personalizadas, ¿no? Para así poder lograr un mayor impacto en los jugadores, porque lo mejor de todo esto es para fomentar la motivación, es tener llegada, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no cerró? ¿Algo que quieran aportar? ¿Fui claro? ¿No fui claro? Me gustaría por lo menos escucharlos. ¿Qué sería una estrategia? ¿Alguien se anima? Sí, Valen, Hola Pablo, ¿cómo estás? bien, todo bien, todo bien. No, a mí, en lo personal, me quedó bastante claro todo. Bien, Estoy de acuerdo con todo y después, bueno, también, bien vos lo dijiste, el tema
de también saber las edades, las Ujú, diferencias de los trabajos, la ujú, metodología trabajada con el técnico, ujú, charlarlo con el técnico, con el cuerpo técnico. Eh, Hablemos de infanto juvenil, ¿no? ujú. Eh, Esa es una pregunta que yo te había hecho, La creo clase que una anterior. de las primeras, sí, una de las primeras clases que por ahí a mí no me convencía mucho el tema de eso mismo que estaba diciendo vos recién, de que por ahí problemas en la casa y todo eso, que todavía a mí no me termina de cerrar, que por ahí algunos de los muchachos tampoco, es que vos lo tenés 1 hora y media, 2 horas entrenando a los chicos y por ahí después no sabés el problema que tienen en la casa. Entonces, Eh, por ahí es el concepto de vos apañarlo, darle Ujú, tu consejo como psicólogo. Después capaz que en 2 horas está en la casa y al pibe lo cagan a palo, no tiene para claro. morfar y Ujú. miles de otras cosas. Sí, Entonces sí, eso sí. a mí en lo que estamos hablando no me termina de cerrar ese punto. Por ahí esa es la única duda que tengo. Después de la parte que ¿Qué, que el qué fútbol se pregunta? trabaja tanto en lo Ujú, personal, digamos, individual, también en las ganas que tenga un chico, en la mentalidad, en si va porque ama lo que va a hacer o si va por compromiso, en la parte, digamos, grupal, eso está todo claro. Lo que qué sí o pregunta sí, tenés? la pregunta es esa, mi pregunta, que siempre me la pregunté, aún así estando jugando, ¿no? Ujú, Es que tenemos por ahí un psicólogo que durante 1 hora y media por semana, ponele, o 1 hora, pero después los chicos por ahí llegan a la casa y tienen toda esa falencia que al otro día te vienen distintos. Entonces, claro. ¿Qué ¿cómo hacer llegas a ahí? tratar ese? Claro, Mm, ¿cómo llegar a tratar ese tema? Porque por ahí con vos se fueron contentísimos, eh, con Valentín se fueron contentísimos por la charla que le dio un miércoles. Pero ujú, llegó a la tarde el miércoles después de entrenar y el padre lo cagó a trompada, el padre lo ve que está en pedo, el padre lo ve que está drogado, ujú, no tienen para morfar, y al otro día se te decae otra vez. O sea que la charla que mm, vos hiciste por ahí no claro. sirvió. Entonces, ¿cómo solucionar ese tipo de problemas? Mira, no te voy a negar, ¿sí? Y que acá me nace como una doble respuesta, ¿no? Desde el rol que capaz más me trae acá, que es como psicólogo deportivo, y no te voy a negar desde mi otro rol que tengo laboral, que es como psicólogo, ¿no? Em, si el chico está en un riesgo cierto eminente, ¿sí? Ya sea por sí o por terceros, ¿qué quiere decir esto? Que peligra su vida, ya sea por sí mismo o por sí o por un otro, siempre está bueno acudir a una fuerza mayor presentando todo lo que ustedes pudieron visualizar, ¿sí? Desde el rol que tienen como director técnico, entendiendo que se comunicaron con un psicólogo y que tuvieron distintas llegadas para poder fomentar qué es lo que le está pasando a este chico. Esto sabiendo que ustedes se quieren involucrar en eso, ¿sí? Pasa muchas veces, y es la cruda realidad, que muchos directores técnicos de distintos deportes ven eso y deciden no involucrarse y entender de que, y hay veces que se basan con los resultados o de que se basan de por la ética o la formación del club, ¿sí? Esto como respuesta desde el rol que tengo como psicólogo. Ahora, creo yo respondiendo a tu pregunta como rol como psicólogo deportivo, ahí es donde más hay que hacer un trabajo individual más que como entrenador o psicólogo deportivo en conjunto, ¿sí? Porque ahí es donde mayor llegada hay que tener, no individual, como dije en la clase anterior, ¿no? Porque siempre hay que tener llegada con todos, pero saber qué rol le podemos llegar a dar, ¿sí? De que ya haga tratamiento individual, ¿no? Me pasa que tengo pacientes desde ambos roles, ¿no? Y que tengo un paciente como que va por una consulta deportiva y yo le sugerí que haga terapia individual, ¿sí? Y parte de eso es saber de que ustedes, como dije hace un ratito, ustedes hicieron todas las herramientas posibles y que si surge eso, sabiendo de que, por eso me fui a un extremo en un principio, sabiendo que después el chico está evaluado por un profesional y sin embargo por más que esté contenido pero saben que el padre no es sano, que es alcohólico, borracho y que cuenta que le grita o que le pegan, bueno, ahí es saber qué tanto se pueden involucrar y qué contextos pueden llegar a dar y que sin embargo, si sigue pasando eso, es hasta el límite que ya sea ahí sí, que lo vamos a hablar después con las instituciones,
es el límite que decida el club también llegar, ¿sí? Perdón, Valentín. Vale, Dime, muy, hola Manuel. muy bueno la pregunta que hizo Pablo. Fuerza mayor lo llamás al que vaya a un lugar terapéutico o psicólogo o algo de eso, ¿no? Me estás diciendo, porque justo se me tildó. No, no, no. Fuerza mayor, justamente, acciones legales estamos hablando, ¿sí? Algo que yo le Mm. decía a Pablo es que esa respuesta equivale a hablarla desde el área de la salud mental y desde el área psicodeportiva, ¿sí? Por eso en un principio me fui a un extremo, ¿no? Que es desde el área, desde la salud mental, porque bueno, pasó con Independiente, pasó con San Lorenzo, equipos que tienen muchos juicios por situaciones con menores y demás, Chicos como así. y ahí es donde está bueno poder ver qué contexto. Por eso en un principio me fui a otro punto. Después, Ah, vale. desde el área psicodeportiva, siempre está bueno poder evaluar que si necesitan tratamiento terapéutico para manejar cosas de índole personal y que sabiendo que ustedes del rol que tienen, sugieren o hacen hasta donde pueden, ¿sí? Entendiendo qué rol tiene ese chico en este club, ¿sí? Yo lo que más sugiero ahí es que puedan ver, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que diste, Pablo, que ya sea ese chico, ese adolescente, o hasta incluso ese adulto, Sí, sí. que pueda tener un tratamiento terapéutico y que saber de que, bueno, se hacen herramientas, ya sea con el profesional terapéutico, con el psicólogo deportivo del club, pero que tiene una contención que ustedes hacen hasta donde pueden. Ahora, si eso termina siendo contraproducente para el club, ahí es donde se evalúa qué rol le podemos dar a ese jugador, ¿no? No sé si te respondí, Pablo, o si te surgió alguna otra Sí, duda. sí, 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 me quedó claro. Yo, a ver, justamente que vos decías, a ver, que cada técnico, digamos, actúa distinto. Yo soy de hablar mucho con los chicos, de tratar de darle una mano, de hecho con los padres también, de preguntarle cómo está en el colegio, cómo va, cómo está, Ujú. y mismos padres o madres por ahí te vienen y te dicen, mirá, Pablo, si me puede dar una manito que se me está cayendo en el colegio. Bueno, trato de hablarlo, de aconsejarlo dentro de las posibilidades de que cumplimos, porque esa hora y media tenemos, o 2 horas de entrenamiento, tenemos que ser conscientes que somos los referentes nosotros y no los padres Ujú. en ese momento. No, tal cual, Entonces tal cual. a veces se hace muy difícil, Valen, por el tema Exactamente, de que Pablo. por ahí, sí, Emma, por ahí entonces, ¿cómo se llama? Se hace muy difícil porque por ahí el chico, en este caso hablemos de chico, eh, por ahí te tapa un día una cosa y al otro día te la sigue tapando y es difícil de visualizarlo para uno que no estudió lo que estudiaste Ujú, vos, la parte psicológica. Entonces, eso también es un problema, ¿viste? El ujú. decir, un martes me habló y el psicólogo me fue contento, o me habló el técnico y me fui contento, el miércoles viene y ¿cómo estás? Y no, estoy bien, y por ahí no sabe distinguir si el pibe realmente está bien o te está mintiendo, porque la otra Claro. semana te viene de la misma forma. Bueno, a mí me tocó vivir, y lo dejo, Es complicado, es una línea fina, sí, ¿viste? sí, sí, sí. A mí me tocó vivir dos ejemplos en base a eso, que, y esto es ejemplo como herramienta. Yo me acuerdo que he tenido que hacer dos veces que le hemos dado uno a un niño y otro a un adolescente. Lo hemos mandado a terapia, ¿sí? Hemos hablado con los padres al principio de cada inicio de temporada y yo ahí por ejemplo, lo que vi más pertinente es tener una reunión en la cual he estado yo como psicólogo deportivo, su psicólogo, el entrenador, un referente del club, el chico y los dos padres y y ahí es obviamente con el consentimiento del chico y de adolescente, y que de ahí viendo todas las cosas que podemos proyectar como club, y ya sea desde el ámbito clínico y psicodeportivo, y qué es lo que justamente sugerimos y qué es lo que estamos viendo con el chico presente. Y de ahí uno se lo tomó mal, y perdón la expresión, nos mandó a freír churros a todos, y otro se lo tomó bien y de que de hecho fueron a orientación a padres y demás y tuvo una mejoría. Por eso es hasta qué contexto uno decide Exact- involucrarse. Exactamente. Yo, por ejemplo, bueno, Pablo sabe que yo estoy haciendo un tratamiento terapéutico y no depende solamente de uno, ¿viste? Porque te puede tocar a los padres que te toquen y por ahí no ayudan, y otros por ahí ayudan. ¿Me entendés? Sí, tal cual.
Es así, porque por ahí ayuda más el de afuera que el de adentro. ¿Me Ujú. entendés? Con el tema Sí, del sí, nene. Exactamente, Porque por ahí vos te ponés a exactamente. hablar con un padre y es un cuatro de copa. ¿Me sí, entendés? tal cual. Y no sirve de nada por ahí. Es que por eso algo que quise dejar en claro es que siempre ustedes hagan las cosas eh, con la conciencia tranquila de que hicieron lo que pudieron, que acompañaron. Después es una realidad, por la pluralidad que tiene la vida, que pueden ocurrir Exactamente. cosas. Se la vi, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, Exactamente. Listo, ¿cuál? contestado. Buenísimo, Complicado, es complicado igual, ¿viste? Tal cual como dice Manuel, ¿viste? Es complicado, pero bueno, hay que tratar de por lo menos quedarse con la conciencia tranquila que uno hizo todo lo ¿Sabés? que pudo. Después, si acompañan los padres o no acompañan, ya dependerá de la vida, pero bueno, uno se tal cual, involucra mucho cuando trabaja con chicos tal cual, y, y uno tiene corazón y tiene ganas de ayudar y a veces comete errores por ese mismo tema. tal cual. Porque a Lo veces que, por ahí hay que lo que meterse por ahí, tonto y decir, bueno, llama a la policía y arréglense con los padres porque lo están maltratando o miles de cosas más y listo. Pero bueno, es un tema para hablarlo largo y tendido porque es Olvídate. complicada la cabeza. Es Por complicada la eso, sí, cabeza. sí, yo creo que lo que los puede ayudar, si, digamos, por ejemplo, el padre es un cuatro de copa, como decimos, pero haciendo un tratamiento, el nene por ahí aprende cosas palabras que uno mismo no conoce, que ellos ujú, no conocen. Vos haces un sí, tratamiento y hay palabras que por ahí no las conocen. Entonces, ¿en qué lo ayuda? En que si, mira esto significa esto significa esto. Porque hay personas que por ahí no usan palabras que no conocen, no conocen palabras, le nombran una palabra y no las conocen. sí, tal cual. Entonces, lo ayuda por esa parte también, más que Ujú, nada. Porque por ujú, ahí son nenes que los llevan a la escuela, pero yo que sé, los llevan a la escuela, suponele. No porque tienen la obligación de llevarlos, pero cuando vienen no le enseñan nada, no lo hacen leer, no lo hacen comprender lo que leen. Entonces, el nene puede ir a la escuela todo el año, pero no aprende nada y no entiende nada porque no ujú. comprende. Bueno, Entonces, por ahí yendo a un lugar terapéutico, aprende todas esas cosas y por ahí eh, se puede ayudar de esa parte, Pablo, digo yo, más que nada, ujú. ¿no? Sí, 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 tal cual. Tal Sí, cual sí, sí, y, en la parte del deporte sí. Después el tema que volvemos a la misma base. El tema cuando llega a hablar con los padres, ese es el otro tema. Claro, por eso, claro. por eso, Si los por eso padres, digo, volvemos a la base, si los padres no sí, sí, ayudan, sí. esa era la pregunta mía, si los padres después no ayudan, no acompañan y siguen en la misma, o sea, el pibe Y falta bueno, igual. bueno, ahí es por eso, y suena un poco frío, pero a mi forma de ver tiene un punto. Ahí es por eso también se tienen en cuenta los valores, ya sea del equipo, del club o del plantel, ¿sí? Y hasta dónde uno, desde el rol que tienen ustedes, o como cuerpo técnico y demás, decidan avanzar con esta situación, ¿sí? Pero bueno, como dijiste, Pablo, es un tema para desarrollar Sí, largo. sí, Por largo, eso, largo. por eso siempre está bueno que lo obvio, cuando hablamos del ámbito de la salud mental en lo deportivo, que por más que sea obvio, está bueno decirlo, ¿sí? Porque si no, se lo guardan acá y ahí es peor. ¿Eh? Pero bueno, creo que igual la clase fue, por lo que lo pude llegar, fue claro. De todas formas, estoy a un mensaje de distancia, chicos. Cualquier duda que tienen, me hablan, ¿sí? Porque parte de Espectacular. todo esto Perfecto, es poder ayudarlos también. ¿Sí? perfecto, vale. Bueno, cerramos acá y nos estamos viendo el miércoles próximo, ¿sí? Muchas Dale, gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. chao Abrazo a chicos, todos. nos Hasta vemos, que anden luego. bien. Muchas Chao, gracias. Emma.